Y en esta oportunidad voy a hablarles, como les decía hace un momento, sobre el reino de Dios y su justicia. Y sabe, mi querido hermano, usted y yo tenemos una enorme responsabilidad para con los demás. Y la enorme responsabilidad que tenemos es aprender a vivir. Debemos aprender a vivir. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que otras personas reconozcan realmente quiénes somos, que ellos puedan darse cuenta de nuestra verdadera identidad y que ellos puedan darse cuenta de que somos diferentes y que en nosotros, en nuestras vidas, operan ciertos principios eternos de la palabra del Señor. Principios que marcan la diferencia, porque como dijo un buen escritor, nosotros somos salmones espirituales que nadamos en contra de la corriente. No vamos realmente a favor de la corriente, sino de alguna manera nosotros hacemos ver que pertenecemos a un reino que no es de este mundo y pertenecemos a un reino mucho más grande que todas las disposiciones, las reglas, los principios y cualquier constitución que se haya dictado para cualquier nación en cualquier tiempo. Y nuestra vida realmente dice mucho. Y nuestra vida debe proyectarse de manera diferente, porque cuando nosotros ponemos en práctica esos principios de la palabra del Señor, siempre vendrá una recompensa, habrá una consecuencia. Y la consecuencia es que a usted se le reconozca como alguien que vive por encima del reino que impera este mundo. Nosotros pertenecemos a un reino totalmente diferente y Jesús lo enseñó. Cuando Él enseñó a orar a sus discípulos en San Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, una oración modelo, Él dijo en esa oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego viene esta frase tan especial y dice: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Qué importante es esta frase que Jesús pronunció en esa oración. Y sabe, no dice venga a nosotros la riqueza o venga a nosotros la prosperidad, sino Jesús dijo: venga a nosotros tu reino. Y la palabra reino es uno de los términos que nos gusta emplear, nos gusta usar, pero que rara vez se definen. Hablar sobre el reino de Dios y su justicia en esta tarde para mí es un enorme reto. Y me gustaría realmente explicarle lo que eso significa. Todos sabemos el texto que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero a veces no analizamos realmente lo que significa esta palabra y lo que encierra el reino de Dios. Por ejemplo, aunque el reino está lleno de justicia, paz y gozo, saben, mis queridos, el reino de Dios no es tangible. Lo que es tangible es lo que se puede tocar, lo que es en concreto. Lo que es tangible es lo que tiene forma, lo que tiene figura, pero el reino de Dios, sabe, mi querido, no es tangible. El reino de Dios no es algo que podamos ver o tocar. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Y cuando habla acerca de reino, está hablando acerca de autoridad, de señorío, está hablando acerca de soberanía.
nos está indicando entonces de que la vida que Dios quiere que nosotros empleemos o que nosotros demostremos debe ser sobre el nivel de la clase de vida que comúnmente se lleva a cabo en este suelo, en este lugar. ¿Por qué razón? Porque somos ciudadanos del reino, porque hay una autoridad sobre nosotros que es celestial, que no es tangible, o sea, que no se ve, que no se toca. Y por eso, en segundo lugar, la palabra de Dios dice que el reino de Dios no es verbal, algo que podamos oír realmente, aunque sí es poderoso. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Qué importante es saber de que el Señor le da énfasis, no tanto en lo que decimos ser, sino en lo que hacemos. Dice que el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en bla, 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 o en lero, 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 no. El Señor quiere práctica, el Señor quiere consistencia en lo que decimos con lo que hacemos. En la parábola de los talentos Jesús dijo, bien hecho, buen siervo y fiel. No dice, bien dicho, buen siervo y fiel, no, habla acerca de hechos. Por eso el Señor dice justamente en ese verso que leímos, que el reino de Dios no consiste en palabras, porque cualquiera puede bien adornarse acerca de criterios, acerca de lo que bien puede decir que es, pero más que lo que uno piensa que es importante practicarlo. Es importante ser consistentes, dice la palabra, en el reino de Dios. Nuestra conducta, nuestra forma de hablar, como también nuestra forma de proceder, nuestro testimonio. De eso se trata el reino de Dios, mi querido hermano. Y en tercer lugar, debo agregar que el reino, siendo inconmovible, no es visible tampoco. Dice la palabra en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es importante notar aquí, mi querido hermano, de que el reino de Dios es algo que no se mueve, es algo que no cambia. Y lo lindo y lo maravilloso de todo es que Él vela por su creación. El Señor prácticamente está íntimamente relacionado con todos los movimientos y todo lo que pasa sobre este mundo. Él no se desentiende de los problemas que nosotros atravesamos. Pero sabe una cosa, ese reino inconmovible, dice la palabra, que es invisible, o sea, no lo podemos ver. Y porque no lo podemos ver es que muchas personas vienen y dicen de pronto, a mí me vale lo que es Dios. Eso de buscar a Dios, eso me resta importancia, porque ¿dónde está Dios? Hay tanta gente que cuestiona la existencia del Señor. Ahora, el hecho de que Dios sea invisible no significa de que Él no esté en actividad. Él está íntimamente relacionado con todas las cosas que pasa este mundo y con nuestras vidas, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, dice la palabra del Señor. Es un reino inconmovible. Así que teniendo en cuenta estos tres aspectos muy importantes, esto de que el reino de Dios es intangible, es inaudible, es decir, que no consiste solo en palabras, invisible. Mis queridos, debemos buscar esto que no se puede ver, esto que no se puede oler, esto que no se puede tocar y esto que no se puede ver. El reino de Dios es así. Si algo lo caracteriza, es que es un reino prácticamente espiritual, porque por fe andamos, dice la Biblia, no por vista. El mundo dice ver para creer, Dios dice creer para ver. De eso se trata el reino, mi querido.
Se espera entonces que como hijos de Dios, como quienes hemos nacido, creamos en este reino, que aceptemos realmente su soberanía, su poder, aunque no podamos tocarlo, oírlo, ni verlo. El reino de Dios, mi querido, es un sinónimo del gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y qué importante es entonces a que como hijos de Dios, renacidos, regenerados, tal como Jesucristo lo dijo en San Juan capítulo 3, versículo 3, que el que no naciere en agua y en espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces eso tiene una implicación muy importante, porque todos los que hemos creído en Cristo pertenecemos a ese reino espiritual. Los que elegimos vivir en su reino, aunque todavía estamos muy vivos en este planeta Tierra, escogemos vivir bajo su autoridad. No nos vamos a negar. Por eso es que nosotros obedecemos, por eso es que nosotros leemos esta palabra, por eso es que nosotros tomamos esta palabra como la regla de nuestra conducta, como la base de nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque ese reino está establecido. Es un reino espiritual que no consiste prácticamente en, bueno, voy a rendirle cuentas a alguien por lo que yo hago. Las cuentas usted las rinde directamente con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es su Señor. Él es su Señor cuando usted está en público como cuando está usted en privado. Él es su Señor cuando usted viaja como cuando usted está en familia. Ese reino le persigue en donde quiera que usted está. Y cuando usted realmente está consciente de ese reino, entonces va a actuar con temor, va a actuar en obediencia. No pensando, ay, ¿qué dirá el pastor por lo que yo voy a hacer? No preocupándose por el qué dirán. Cuando usted está consciente de que vive bajo la autoridad del reino de los cielos, eso mismo hace que en su corazón produzca un agradable temor por Dios. No terror, no miedo, no pánico, sino un temor basado en el amor que usted le tiene al Señor. Y por eso usted vive bien para la gloria del Señor. Así que el reino, mi querido, es la esfera invisible donde Dios gobierna con autoridad suprema. Las malas noticias son que por naturaleza, mi querido, no queremos estar bajo ese reino. ¿Cómo nos cuesta? No queremos que Él nos gobierne, no queremos que Él nos guíe. Preferimos darnos gusto, preferimos muchas veces darnos nuestra escapada, nuestros deslices de la vida, y vamos por los rieles del pecado. ¿Por qué? Porque nos cuesta mantenernos bajo esa autoridad. Y Jesucristo lo dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Esa es una de las malas noticias que podemos ver, porque realmente vivir bajo este reino implica estar bajo su voluntad, hacer que nuestra carne, que nuestros pensamientos, que nuestros hábitos puedan realmente sujetarse bajo su autoridad. Y ya Jesucristo lo dijo en San Lucas 9:23, y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, vivir bajo su reino, vivir bajo su autoridad, Él dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es muy importante, mi querido. Pero ¿qué pasa con nosotros? El materialismo es el estilo de vida de muchos. La mayoría de la gente sirve a mamón. Ese término mamón se utilizaba en el tiempo de Jesús, haciendo una clara referencia al tema de las riquezas. Observe lo que pasa alrededor, mi querido. ¿Quién domina? ¿Quién tiene la batuta? ¿Quién tiene el gobierno sobre la vida? ¿No es cierto de que son las riquezas? Es muchas veces el trajín del día
por estar prácticamente apegado, estar preocupado, estar buscando por todos los medios posibles el tema de las riquezas, el tema de poder arreglárnoslas y salir hacia adelante. Lo que sucede, mi querido hermano, es que la mayoría ha invertido en el estilo de vida, poniéndole mucha atención al tema de las riquezas. Y en este tiempo de pandemia prácticamente nosotros también estamos bajo ese riesgo y bajo ese peligro. ¿Sabe por qué? Porque de pronto nosotros vemos crisis también y decimos, bueno, tendremos que movernos para poder tener lo necesario para la vida. Y a veces nos desconectamos en el quien es la fuente de la riqueza. A veces nos desconectamos de quien bendice realmente y vamos tras la bendición. Y por eso es que la gente le cuesta comprender el tema de vivir bajo el reino, bajo la autoridad de Dios. Y quien vive bajo la autoridad de Dios, se garantiza la bendición, mi querido. Porque la Biblia dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no velare la ciudad, en vano se apostaría la guardia. Y por demás es que ustedes se levanten de madrugada, dice la Biblia en el Salmo 127, y que ustedes vayan tarde a reposar, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esta es una palabra muy importante. Lo que la Biblia nos enseña allí es de que quien se ocupa realmente de vivir bajo el reino del Señor, se garantiza la bendición de nuestro Padre Celestial. ¿A costa de qué? ¿A costa de sus esfuerzos? ¿A costa de levantarse temprano y acostarse tarde? No, mi querido. La bendición de Dios llega cuando somos amados de Dios, cuando dependemos de Dios. Por eso es que hoy vamos a aprender, o estamos aprendiendo algo que va a repercutir dentro de su casa y en su vida. Y todo lo que voy a compartir hoy no va a funcionar si usted no lo pone en práctica, mi querido. San Mateo 6, 25 al 33, un pasaje muy conocido que nos habla mucho sobre el afán y la ansiedad. Jesús nos enseña acerca de confiar en Él, porque el punto que resalta ahí es justamente eso, la dependencia de su reino, el depender de su señorío, el saber de que Él es el que gobierna y sobre todo confiar en su palabra, confiar en su fidelidad. Y esta sección de las Escrituras termina con un pasaje tan conocido ampliamente que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este pasaje es muy lindo, muy maravilloso. Quizá es el pasaje preferido de alguien, porque nos habla acerca de depender de su reino, pero también llevar una vida justa. Un lechero le dice a su trabajador: hey Juan, ¿ya mezclaste el agua con la leche? Sí, patrón, ya lo hice. Vení pues, Juan, vamos a orar para que Dios bendiga las ventas de este día y que nos vaya bien. Muy listo el Señor, ¿no? Bueno, si ustedes pueden darse cuenta en este ejemplo, esta persona hizo algo bueno, en el sentido de que oró para pedirle a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Por el lado de la justicia no hizo nada bueno. ¿Por qué razón? Porque mezclaba la leche con agua para poder generar un poquito de más ganancia. ¿No es cierto de que en este ejemplo podemos ver realmente un corazón que trata de repente de depender de ese reino del señorío de Dios, pero que por el otro lado trata de depender de un reino que es meramente material,
un reino engañador, un reino que prácticamente está viciado a prácticas que no concuerdan con lo que el Señor dice. Este ejemplo prácticamente es un caso de injusticia. ¿Sabe, mi querido? Dios tiene un reino, pero dentro de ese reino opera un principio muy importante. Y ese principio es la justicia. Una cosa es que usted diga, voy a hacer que el reino de Dios me bendiga, y otra es poner a funcionar la justicia del reino de Dios. Es decir, vivir una vida justa. Buscar el reino de Dios trata de una relación que va hacia arriba, es una relación vertical. Pero vivir o buscar la justicia de Dios es una relación prácticamente horizontal, porque va en busca de hacer el bien, en busca de la rectitud o de una manera, de una vida justa hacia los demás. La palabra de Dios nos dice de que Dios es justo. Ahora yo le pregunto, ¿usted confía en la justicia de Dios? ¿Le da a cada quien de acuerdo a lo que le toca? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y tarde o temprano, mi querido hermano, usted va a necesitar que Dios haga justicia en su vida a su favor. Y por eso la palabra de Dios nos enseña muy claramente qué debemos buscar. Así que busque primeramente el reino de Dios. Lo primero que debe usted hacer, o lo que usted debe ser, es ser un buscador del reino. Busque el reino de Dios, mi querido. En lugar de estar buscando cosas raras en internet, busque el reino. En lugar de estar buscando novia, mi querido joven, busque el reino. En lugar de andar buscando dinero, mi querido, busque el reino. Haga que el reino lo siga. Haga que el reino se establezca. Haga que el reino active a favor de usted. Por eso el que ora, mi querido, realmente se ahorra mucho tiempo de afán, de ansiedad. El que ora depende de ese reino invisible, ese reino espiritual que permite que las conexiones lleguen justamente a su tiempo. A veces nosotros tratamos de esforzarnos, tratamos de abrir caminos en donde no lo hay, tratamos de llegar hacia una altura, hacia un nivel, y tratamos de llegar hacia ese nivel desplazando a la gente a codazos, quitándolos, ahí sí que forzadamente. Pero sabe, la clave de la vida es que usted busque el reino de Dios, para no andar buscando a ciegas las demás cosas que Él puede añadir como resultado de su dependencia a ese reino. Jesús les enseñó, por ejemplo, a sus discípulos: pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y cuando dice eso, mi querido hermano, lo que el Señor nos enseña es realmente aprender a depender de ese reino. El reino de Dios, mi querido, se pide. Jesús lo dijo: venga a nosotros tu reino. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces usted ha pedido: Señor, establece tu reino en mi vida? Esto es muy importante entonces, ser buscador del reino del Señor en primer lugar. Y en segundo lugar, mi querido, busque la justicia. Este tema es muy importante. Ahora le voy a hablar sobre la justicia. ¿Cómo opera la justicia? Porque la relación de Dios no solo se trata: ay Señor, te amo, te adoro, ay Señor, te bendigo, Señor, te doy gracias por mi salvación, y de pronto uno se ve muy como que conectado al cielo, pero si por otro lado uno es injusto, uno no es cabal, pues realmente eso va a ser signo de que el reino del Señor no está operando en nuestras vidas. ¿Sabe que la justicia, mi querido, tiene que ver con usted
y con todo lo que usted tiene? ¿Sabe que la justicia tiene que ver con su trabajo, con su familia, con lo que usted es y con lo que hace? ¿Sabe usted, mi querido, que Dios tiene el poder de pagarle de acuerdo a sus actos? Esa es la otra parte de la palabra de Dios cuando dice: busquen el reino de Dios y su justicia. El Salmo 103, verso 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Qué tal este versículo cuando a usted le está yendo, mire, muy, pero muy difícil en la vida? ¿Qué tal este versículo cuando usted ve que las cosas se están complicando, mi querido? Dios dice, oiga esto, que Él hace justicia. ¿A quiénes? A los rectos. Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cuántos han sido víctimas de la violencia, mi querido? ¿Habrá alguien que ha sido violentado? Debemos decirle al Señor que haga justicia. Debemos decirle al Señor que creemos en su justicia. Esto es muy importante, buscar el reino de Dios, pero al mismo tiempo buscar su justicia. Vivir una vida justa, una vida que honre al Señor con nuestros actos. En tercer lugar, mi querido, en el reino de Dios debemos ser insistentes. San Lucas 18, 1 al 8, les voy a pedir a que lean conmigo. Y el verso 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo quiero llevarles a esta parábola porque es muy importante. Este primer versículo que acabamos de leer nos habla sobre la insistencia, nos habla acerca de no desmayar, nos habla de que en el reino de Dios debemos entrarle con mucha insistencia, con mucho ruego. En el reino de Dios, sabe, mi querido, el insistente es el que logra mucho. Pero el débil, el que a la primera de repente dice: no, esto no tiene sentido, el que se rinde, el derrotado, ese no va a lograr nada. Él dice que debemos insistir, que debemos ser persistentes cuando se trata de buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios se busca a través de una total dependencia del Señor, a través de la oración. Ahora, aquel que dice: Señor, ahorita sí que me respondes, pero me respondes ahorita mismo, ¿sabe? No puede recibir respuesta de Dios. Es que no se puede llegar de esa manera con Dios. El principio es el siguiente, mi hermano: no desfallecer, ser insistentes, ser como la viuda esta que, miren, llegó y estuvo allí permanentemente, insistiendo por la petición que tenía delante de un juez injusto. Mi querido hermano, pedir con base a la justicia con que vivimos, esa es la clave. Porque qué difícil de repente es pedir cuando sabemos que vivimos en injusticias, sobornos y engaños. ¿Sabe una cosa? Así no escucharemos claramente la voz de Dios, porque nos va a costar percibir su voluntad. Y máxime si usted está pidiéndole a Dios por algo, pero usted sabe muy bien que eso que le está pidiendo a Dios no es lo que Dios quiere, no es algo que va a contribuir por el bien de los demás, o algo que va a hacerle a usted un bien, sino le va a acarrear un mal. Así que hay que ser insistentes, pero de acuerdo a que nosotros podamos vivir justamente delante de Dios. Porque aquel que actúa con justicia y con base a la verdad puede pedirle a Dios para que Él obre. Y cuando Él obra, dice que obra justamente a favor de quienes realmente le temen.
Así que sigamos viendo el pasaje y sigue diciendo del verso 2 al 8. San Lucas 18, 2 al 8 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versos 6 al 8. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola, mi querido hermano, aparecen varias cosas. Primero, lo que les decía, orar insistentemente, o sea, perseverar en la oración. Porque cuando usted va a buscar el reino de Dios, no hay otra vía, no hay otra forma, no hay otra manera. Sí, podemos leer la palabra de Dios porque esto es prácticamente, como les decía hace ratos, es la regla de la conducta y la base de nuestra fe. Es otra forma de buscar el reino de Dios, pero ahorita estamos específicamente hablando sobre la insistencia de orar. Porque cuando oramos es como nos acercamos a ese reino espiritual. ¿Sabe, mi querido? Uno deja de hacerlo cuando se da por vencido. Ya no tiene uno ganas de orar. Ya no tiene uno ganas de conectarse con el Señor. Y la fe, ¿sabe una cosa? Desmaya. La duda entra en el corazón. Y como la duda y la fe no son compatibles como la gasolina y el agua, cuando entra la duda, sale la fe. O sea, nosotros debemos saber entonces qué queremos que haya en nuestro corazón. Y por eso es que debemos ejercer la oración para fortalecer la fe. Y cuando está la fe prácticamente fortalecida, entonces Dios comienza a obrar poderosamente. Y otro de los asuntos que podemos ver en esta parábola es que hay personas que piden justicia. Y cuando se hace, esa justicia se vuelve en contra de ellos. Va de pedir y pedir porque se haga justicia. ¿Y qué si al final los culpables son los que tanto pedían? Y esa justicia recae sobre ellos. Por eso es que cuando usted decida orar y pedirle a Dios a que sea justo en su causa, usted debe saber en primer lugar de que lo que usted está pidiendo realmente es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es conforme a la justicia que usted ha ejercido y ha vivido en la vida y que usted ha tratado justamente, se ha conducido honradamente, ha visto las cosas de acuerdo al corazón del Señor. Entonces Dios obra. Porque cuando usted es injusto y pide a Dios que haga justicia, de repente lo que usted está pidiendo va a recaer en contra de su vida. Por eso esta mujer, ¿saben? Dice, decidió pedir justicia, porque sabía que su causa era justa delante del Señor. Esto es muy importante. Y en cuarto lugar, mi querido, y algo que también aprendemos de esto, porque hemos relacionado lo que dice San Mateo 6:33 con lo que dice San Lucas 18, puedo aprender otro principio muy importante, de que cuando vamos a buscar y a pedir justicia, es porque creemos que Él es justo, así como lo es nuestra causa. Mi querido hermano, no pretendamos buscar y pedir justicia cuando el corazón que tenemos no es el correcto. Aprendamos de que Dios obra con justicia cuando nuestro corazón realmente es recto delante del Señor. Si usted pide justicia por venganza o por demostrar algo, no lo va a conseguir.
¿Por qué razón? Porque hay una guerra dentro de usted. Y por eso el hermano Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? ¿No es de sus pasiones y sus deseos? Ustedes combaten y luchan y no alcanzan lo que desean, porque no piden. Y si piden, piden mal para gastarlo en sus deleites. Oh, almas adúlteras, no saben que la enemistad con el mundo o la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, esta palabra nos indica de cómo ellos querían engordar su propia injusticia, pidiéndole a Dios. ¿Para qué? Para que Dios les cumpliera un deseo egoísta. Esa es una forma injusta de pedirle al Señor. Por eso, hermano amado, la palabra de Dios es tan puntual y es tan importante al decirnos de que si pedimos algo a Dios, nuestro corazón realmente debe estar de la mejor forma, de una forma justa delante de Él para que Él obre. Hay muchos que dicen, es que, bueno, Dios dice en su palabra, no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Pero esto no se va a quedar así conmigo. Dios tendrá que hacer algo. Hay personas que quieren ajusticiar a otros, esperando que Dios lo haga cuando ellos son injustos en la vida. Y no se trata de eso, mi querido. Hay personas que dicen, es que lo que me hicieron no es justo. ¿Sabe, mi querido hermano? Eso déjeselo a Dios. Cuando la vida o las personas lo han tratado de manera injusta y usted sabe muy bien de que delante de Dios su corazón es limpio, hermano, pídale a Dios. Es de esa manera como Dios obra a su favor, porque Dios no va a estar al lado de la injusticia. Dios siempre aboga por aquella persona que actúa justamente, y cuando es maltratada, Dios se encarga de darle su parte a aquella persona que ha actuado mal. ¿A cuántos de ustedes los han despedido injustamente? Especialmente en este tiempo de pandemia. ¿A cuántos de ustedes los han traicionado? ¿A cuántos de ustedes los han acusado de algo que no han hecho? ¿Cuántos han sufrido alguna injusticia en su vida? ¿A cuántos de ustedes les han robado? ¿A cuántos de ustedes les han estafado? Les estafaron porque alguien les pidió que les prestara dinero, pero que ahora se enojan con usted cuando les cobra. Esa es una clase de estafa también, ¿no es cierto? Mi querido, si usted logra que este verso se haga realidad en su vida, ya estuvo el mensaje de Dios. ¿Cuál es ese verso? Ese verso que dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, dice la palabra. Y para que Dios le haga justicia, recuerde, usted debe ser justo. Usted debe tener un proceder limpio delante del Señor. Él hace justicia pronto, pero no en el tiempo que uno quisiera también. Dios es justo, mi querido. Él hace justicia. Y usted debe basarse en ello cuando usted es maltratado, incomprendido, acusado falsamente, cuando usted es señalado por algo que prácticamente es inocente por todo ello. ¿Sabe? Dentro del reino de Dios, hacer justicia significa que la verdad salga a luz finalmente y que su Santo Espíritu lo defienda, así como defendió la causa de José cuando lo acusaron injustamente. Este hombre de integridad y perdón
Fue prácticamente despreciado por sus hermanos, rechazado por ellos, vendido hacia unos caminantes, compradores de esclavos para ir a revenderlos. Él estuvo prácticamente en Egipto, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, fue metido en la cárcel injustamente, estuvo por 2 años justamente allí, pero al final del día Dios obró con justicia a su favor. ¿Por qué razón? Porque lo coronó, lo llevó a ser el segundo gobernador, el segundo del mando de todo el pueblo de Egipto. Dios lo honró. ¿Por qué razón? Porque había actuado justamente. La justicia tarda a veces, pero siempre llega. Y cuando llega, qué lindo es, porque es Dios quien permite que las cosas se ventilen. Y entonces Dios honra al final de cuentas a aquel que vive justamente. Por eso esta mujer se atrevió a pedir justicia, porque sabía que su causa era justa. Mi querido, la justicia tiene su peso y la verdad también. Al final del proceso, al final de la dura lucha, al final del hostigamiento que usted ha sentido, al final de esa acusación que usted de repente ha recibido en la vida, la verdad siempre prevalece. Y Dios es el que asigna esa verdad y le corona, haciendo que su vida, su buen nombre, su reputación vuelva una vez más a crecer. Pero al que anda en tinieblas, eso le perjudica. Pero si usted es de los que anda en luz, lo que le toca esperar es que la verdad salga a luz y que se haga justicia, y que usted disfrute de los resultados y de los dulces frutos de esa justicia. Yo no sé en qué sitio, en qué parte de la vida usted se encuentra, porque quizá muchos han sido maltratados, muchos han sido afectados. ¿Le han robado la herencia a mi querido hermano, amigo? Bueno, ¿qué puedo decirle? Espere que el Señor se encargue. ¿Tuvo una pérdida porque lo estafaron? Pronto aparecerá la justicia, mi querido. Siga siendo justo. No diga usted, me voy a desquitar. No diga usted, así como me hicieron, alguien será el chivo expiatorio, alguien tendrá que pagar la factura. No, siga siendo justo, mi querido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra de Dios ofrece saciedad en San Mateo capítulo 5, versículo 6, acerca de quienes realmente actúan con justicia. Los justos, dice la palabra, heredarán la tierra. Los justos serán saciados por el Señor. Mi querido, ¿tuvo usted una pérdida? Esa pérdida que le ha a usted costado realmente años de esfuerzo, de tanta lucha, y que de pronto vino alguien y se lo tomó y se lo arrebató. Póngale a Dios su causa. Mi querido, ¿fue usted acusado injustamente? Confíe en que el Señor levantará su cabeza y le pondrá en alto y lo honrará, y hará que esa experiencia que usted ha vivido sea realmente una experiencia que resultará para bien, no solo de su vida, sino de los demás. José lo sintió en su propio pellejo. Él sufrió. Él sintió las punzadas de las acusaciones injustas. Él sintió el maltrato en su vida. Él sintió el abandono de los demás. Pero ¿sabe una cosa? Dios honró su perseverancia, honró su corazón lleno de gracia y lleno de amor. No fue una persona amargada.
No fue y se desquitó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Más bien, él vio el lado positivo de todas las cosas injustas que le hicieron. Y entonces él salió del proceso y salió campante, victorioso. Salió ese hombre, miren, lleno de honra y de gloria. Así que sea justo, mi querido. Crea en la justicia divina. Tenga fe para creer en ella. Dos cosas muy importantes: busque el reino de Dios, pero también sea justo y sea insistente, sea perseverante, como en el caso de la viuda. Y me llama la atención también un texto que aparece en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 4, que dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mi querido, hay personas con las que uno no se tiene que meter y que uno tiene que tener mucho temor en tocarlas. ¿Y sabe con quién no se debe meter, mi querido? Con sus trabajadores, con las viudas y los huérfanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios aboga a causa de quienes realmente se fajan todos los días en medio de la pobreza, en medio de las carencias. Aquel que trabaja, y que el hermano Santiago también dice que aquellos ricos que le quitan su salario de manera injusta, y que estos ricos están engordando para el día de cuando se llegue el tiempo en que sean también destazados. Por eso Malaquías 3:4 recomienda y dice: cuidado con aquellos que se meten contra los que trabajan, contra las viudas, en contra de los huérfanos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario a la viuda, al jornalero y al huérfano. Mi querido, asegúrese a ser justo con sus trabajadores. Porque cuando los trabajadores claman a Dios, y si usted sobre eso retiene su salario y ellos claman a Dios, Dios abogará justamente a favor de ellos. Y otra cosa es de que, porque cuando usted haga negocios, ¿sabe? Va a cosechar lo que con sus trabajadores ha hecho, mi hermano. Por eso es bueno ser justo en la vida. Busque el reino de Dios y sea justo. Busque la justicia. No se meta entonces, dice la Biblia, no se meta ni con la viuda, ni con el huérfano, ni con los trabajadores. Me gusta cuando dice: yo vendré a ustedes para juicio y seré testigo. Oiga eso. ¿Y seré testigo en contra de quiénes? En contra de los hechiceros y adúlteros. Mi querido, ¿cree que hay gente que hace hechicería contra nosotros? ¿Cree usted de que hay gente que se levanta para consultarle a los poderes de las tinieblas para que nosotros seamos afectados? Bueno, si los hay, no se preocupe, porque cuando usted vive una vida justa, cuando usted busca el reino de Dios, dice la Biblia que Dios hará juicio contra esas personas. ¿Por qué? Para que no le hagan daño, mi querido. Dios hace juicio contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios le ama, porque Dios lo cubre a usted.
Dice el Señor: yo te protegeré, yo te sostendré. No temas, yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí Malaquías dice: haré que mi justicia sea sobre tu vida y sobre la de tus hijos. Entonces, aquí hay algo muy importante: una vida justa, mi querido. Busque el reino de Dios y busque también la justicia. Y ya todo lo demás, dice la Biblia, ¿qué? Será añadido, dice la palabra. Y si hoy estuviera la viuda, esa viuda que aparece en San Lucas 18, si hoy estuviera la viuda, nos diría: hey, hermanos, familia Monte Oreb, insistan, no desfallezcan. Hay que orar de día y de noche. Hay que depender de Dios, porque de que Dios da. Y de que Dios hace justicia, Él hace justicia. Ese sería el mensaje, mi querido. Así que aprendamos de esto. Aprendamos a vivir en el reino de Dios y en su justicia. Eso no significa que no debe esforzarse. Usted debe esforzarse, mi querido. Esfuércese por buscar a Dios. Y recuerde, Salmo 127, lo que le citaba al principio: a su amado dará Dios el sueño. El punto es a que usted sea realmente un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Que usted sea su amado y Dios le dará paz. Él obrará su justicia a su favor. Él le coronará a pesar de las acusaciones, a pesar de los malos tratos que usted ha vivido y ha pasado. Y es que estamos en un país donde necesitamos realmente justicia divina y de hombres que sean justos para con los demás. Y esto de hacer justicia comienza con usted, mi querido, comienza con su trabajo, comienza con sus hijos. Necesitamos más hombres justos. Necesitamos más personas que dependan de Dios. Y en esta oportunidad, ya para cerrar este mensaje, voy a pedirles a todas las personas a quienes han padecido en algún momento de la vida un maltrato, a quienes les robaron, les quitaron o injustamente perdieron un trabajo, los señalaron de algo que no hicieron, les vieron la cara como comúnmente se dice, los traicionaron, aquellos que los trataron injustamente. Ahora, puedo pensar de que detrás de esa pantalla hay muchos que han pasado por injusticias y que sienten el dolor, y que cuando trato de decir esto, cuando comunico esto, sé que hay fibras que son tan sensibles en el corazón y que están siendo tocadas. Y hay muchas que ya sanaron, gloria a Dios por ello, bendito sea Dios por ello. Pero hay otras heridas injustas que no han sido realmente sanadas. Yo quiero orar por usted en esta oportunidad. Aún más, oro por quienes los trataron injustamente en alguna iglesia. Oro por aquellos que fueron tratados realmente de la peor manera en alguna congregación. Quizá fue un pastor controlador, quizá fue un pastor manipulador, alguien que trágicamente fue maltratado y ridiculizado por líderes legalistas que dañaron seriamente su vida y su corazón. Hay hombres y mujeres que hoy día no quieren nada con la iglesia porque sienten de que fueron usados, porque sienten que fueron maltratados. A muchos los han tratado de rebeldes, desobedientes e irrespetuosos de la autoridad eclesiástica solo por tomarse el derecho de pensar de manera diferente, y que se los vea con malos ojos
y que se los vea tildándolos o estigmatizándolos como alguien que no merece el cielo, solo por tomarse el derecho de pensar en la forma o la manera más sincera y más limpia delante de Dios para ejercer un ministerio, y que por eso se lo toma y se lo dice: bueno, usted no tiene parte aquí en este lugar, en esta iglesia. Muchos que han sido tratados injustamente por líderes que ni entran ni dejan entrar, que se autoproclaman ser jueces de Dios y decide quién entra y quién no. Hoy quiero orar por quienes en algún momento de la vida, en su paso por alguna iglesia, sintieron el aguijonazo del desprecio, del menosprecio. ¿Sabe una cosa? Hay muchas injusticias. Las injusticias no solamente se dan en el área laboral, no solamente se dan en la familia, porque hay un esposo abusador, o porque de pronto hay hijos que están siendo maltratados dentro del hogar. Las injusticias increíblemente también pueden haberse dado en la iglesia, y yo oro y le pido al Señor y le ruego en el amor del Señor y decirle de que no todas las congregaciones son así, no todos los pastores son así, de manipuladores, o de repente de tratar mal, o de creerse prácticamente la voz que puede decir quién entra y quién no. ¿Sabe una cosa? Hay tratos injustos que marcan el corazón, y que por eso incluso hay personas no cristianas que se vacunan en contra del evangelio, no queriendo nada con Dios. ¿Por qué razón? Porque vieron injusticias. ¿Sabe, mi querido? En esta hora yo quiero orar por usted. Buscar el reino de Dios y vivir una vida justa es lo mejor para la vida. Quiero orar incluso por aquellos padres que perdieron un hijo en manos de personas perversas, que se dedican al secuestro o que se dedican al sicariato. Hoy oro por cada persona que ha sido víctima de la injusticia, y le animo a que siga siendo justo a pesar del dolor, a pesar de esas huellas que quedaron, a pesar de esas cicatrices que le marcaron. Aquellos que presentaron su caso ante un tribunal, pero porque la otra parte sobornó a las autoridades con mucho dinero y que compró voluntades de la autoridad, perdió su caso y ahora se ve trágicamente afectado. Aquellos que han sido maltratados por ser pobres y que han sido discriminados por eso, o por pertenecer a una cultura o etnia diferente a la suya, o simplemente usted siente que ha sido maltratado, tratado injustamente por ser cristiano o incluso por ser pastor, porque de todo hay muchas veces, de todas las clases de injusticias a veces se cometen en la vida. Pero sabe una cosa: quien es justo, quien es cabal, quien es recto es mi Señor, y Él tiene palabra para honrarle. Solo usted debe hacer dos cosas, o aún tres cosas. Son tres asuntos: buscar el reino de Dios, buscar ser justo con los demás, ser insistente en lo que usted quiere delante del Señor, y vivir justamente para que Dios obre a su favor. Así que en esta oportunidad yo quiero pedirle en el amor del Señor, si usted ha sentido el aguijonazo de la injusticia en la vida, por favor, le pido a que tenga el valor de encomendarle a Dios su causa y pedirle a Dios porque lo fortalezca y lo honre y lo levante una vez más. ¿Qué tal si ora usted conmigo en esta oportunidad? Padre, ya di tu palabra, ya di tu mensaje, bendito Dios, y yo sé que aquí están tus hijos que claman por justicia. Y esto, Señor amado, es aprender a vivir en tu reino, conocer que el reino de los cielos, ese reino espiritual, está a nuestro favor y que tú nos estás oyendo.
Tú conoces, Señor, que tantas clases de injusticia se han dado en la vida. Qué tratos tan inhumanos es que en los que muchas veces hemos tenido que pasar. Y hay muchos que han silenciado todas esos tratos en su corazón por el temor al que dirán. Hoy pongo delante de ti la causa de todos tus hijos, de todos aquellos que quizás, Señor, están batallando en su corazón. Quizá alguien tomó lo que era de ellos, quizá alguien se aventajó, quizá alguien los engañó, pero hoy, como portador de tu palabra y como hijo tuyo, bendito Dios, te pido en el nombre de Jesús para que tomes la causa de tus hijos, que tomes en cuenta la causa de cada uno de ellos, que haya un juicio del cielo y que la justicia opere sobre la vida de cada uno de ellos. Y puedas finalmente, bendito Dios, acariciar ese corazón dolido, ese corazón, Señor, que ha tenido pérdidas, ese corazón, Señor amado, que ha sufrido mucho. Creo que eres un Dios justo y que hoy, en el nombre de Jesús, estableces tu reino sobre cada vida, que vienes a establecer tu reino y tu justicia sobre cada corazón. Que hoy el peso de la justicia sea sobre la vida de tus hijos para evidenciar que tú eres justo y que tú honras a aquel que ha vivido de esa manera. Oh, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esto, Señor amado, esto de entregarte a ti su causa, pueda venir, Señor, a despertar en el corazón de tus hijos un deseo por ti, un amor genuino, un amor sincero. Que, Señor, los corazones vuelvan hacia ti y que busquen tu reino, que te amen, que te sirvan. Hermano amado, es justa su causa delante de Dios, póngasela delante de Él. Usted que ha atravesado por situaciones difíciles, pídale a Dios por su causa. Señor, dígale con todo su corazón: haz justicia con esto que me ha hecho tanto daño. Haz justicia con esto que llevo en el corazón. No busco venganza, dígale al Señor: no busco venganza, no lo hago con rencor ni por injusticia, pero creo que hay una justicia porque tu palabra así lo enseña. Solo quiero pedirte que abogues por mi causa y en tu nombre, Señor, te pido por favor para que tú obres. Hoy bendigo a quienes me trataron injustamente, dígaselo al Señor. Creo en el poder de tu palabra y en el peso de la verdad y de la justicia. Una vez más, Señor, yo no busco venganza, solo busco porque bendigas a aquellas personas que me han tratado mal. Y bendigo también y te pido por favor para que bendigas mi vida y que lo hagas y me levantes una vez más para la honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Muchas gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial, mis queridos hermanos. Bendito sea nuestro Señor.